Hola, profe, no se la escucha. ¿Cómo están ustedes? Ahí estaba viendo si se conectaban algunos chicos más para arrancar. Hoy vamos a ver oligopolio en particular. Así que ya nos quedan este tema que es oligopolio y después queda una clase más que vamos a ver si vemos el tema de mercado de factores y ya con eso estaríamos como redondeando ya toda la materia. Así que con eso ya estaríamos en cuanto a lo teórico. Pero justo hoy que es uno de los temas más complicados, no faltan un par. Bueno, vamos a arrancar igual. Total, después está todo subido ahí a la plataforma. Bien. Bueno, a ver acá, comparto pantalla. Bien, ahí ven la carátula de oligopolio. Bien. ¿Dónde se da específicamente el mercado oligopólico? Un ejemplo del tipo de empresa que puede ser oligopólica es el transporte aéreo. Fíjense que las compañías aéreas, antes cada uno de los países tenía una línea aérea propia, pero a lo largo de los años estas compañías se fueron como aglutinando, concentrándose en tres principales como cadenas de aviación, ¿no? Que reúnen a todas las compañías. Entonces una de las características del oligopolio es que hay pocas empresas y al haber pocas empresas el nivel de competencia ahí disminuye. Entonces, una de las características que tiene el oligopolio es que pueden producir productos similares, idénticos, o algunos que estén un poco más diferenciados. Y que existen barreras limitadas a la entrada. Ustedes recuerdan que en el monopolio había barreras, en la competencia perfecta no había barreras, y en esta hay barreras limitadas. ¿Cuándo surge principalmente el oligopolio? Cuando hay pocas empresas que producen un bien o un servicio y no tienen sustitutos cercanos. Por eso esto le decíamos de la compañía aérea, que hay pocas empresas que se dedican a la provisión de vuelos intercontinentales o entre las regiones, entre las provincias generalmente, pero hay pocas, por el tipo de empresas que son, hay pocas que puedan competir. Cuando la cantidad vendida individualmente por cualquiera de las empresas depende de su precio y del precio de las otras. Entonces, en función del precio que pongan las otras empresas, también van a ser las cantidades que ellos van a ofrecer. Estas condiciones o permiten o hacen o justifican el tema de que sea necesariamente que haya una coordinación entre ellas. Esta facilita o fomenta lo que se llama la colusión. Entonces, cuando la cantidad de las empresas que venden, tanto pueden producir pueden determinar el precio al que venden el bien o la cantidad que venden el bien, esto permite que haya acuerdos entre las empresas y esto permite que pueda haber regulaciones. Entonces esto es lo que da el origen principalmente del oligopolio.
Dentro del oligopolio hay distintos tipos de oligopolio. Hay modelos tradicionales y modelos que son más modernos o los llamamos más complejos como el de la teoría de los juegos. Vamos a arrancar por el primer modelo de oligopolio, que es el de demanda quebrada. Ahí tienen un gráfico ustedes donde tienen una función de demanda, ven que tiene una pendiente y en un punto donde el costo marginal es igual a el ingreso, que es la línea roja, ahí van a tener un quiebre de la curva de demanda. Entonces, a partir de allí, la curva de demanda va a tener otra pendiente. Y entonces este modelo se basa principalmente en un modelo con una empresa que sube el precio, mientras las demás no lo hacen, y si otra empresa baja el precio, las otras empresas que compiten con ellos sí van a bajar. Entonces, la política que tienen en este tipo de mercado de demanda quebrada es un poco restringida. Las empresas saben que cualquiera de ellas, si necesita subir su precio, el resto de los competidores no lo van a acompañar, lo van a dejar solo, entonces va a disminuir su cantidad demandada. Entonces lo que tienen que hacer es sí tener cuidado con la política de reducción de precios, porque si ellos reducen el precio, sus competidores también lo harán. Entonces esto hace que finalmente el precio del bien caiga y el beneficio de estas empresas disminuya. Entonces ahí siempre se va a estar midiendo específicamente en cuál es la política. El oligopolio siempre lo que tiende a hacer es a permitir modelos estratégicos de pensar que mi decisión va a estar basada también en la decisión de mi competidor. Yo solamente no voy a decidir en función de mis necesidades o de los parámetros que yo tengo, sino que también voy a tener que decidir pensando en lo que el otro hará en función de lo que yo hago. ¿Cuál es la reacción que va a tener mi competidor en función de lo que yo hago? Entonces, en este sentido, en el de demanda quebrada, lo que voy a saber es que el competidor, si yo bajo el precio, él también va a competir conmigo por baja de precio, y en ese caso ambos nos vemos perjudicados porque el precio del bien disminuye. En cambio, si mi competidor sube el precio, yo no subo, voy a ganar en el mercado. Entonces, esto hace que el modelo tenga esta característica de que la demanda no tiene la misma pendiente, que tiene una demanda quebrada, que va a quebrarse cuando el costo marginal se iguale al ingreso marginal y ahí obtengamos la cantidad que maximiza los beneficios. Dice, de esta manera la empresa cambia su nivel de producción cuando el costo marginal no se encuentra dentro de la brecha entre el punto A y el punto B. Entonces eso va a hacer que la pendiente y la función de demanda varíe. ¿Por qué? Porque los consumidores van a demandar más de un bien o el otro de acuerdo al precio que ese bien tenga. Bueno, este es otro modelo que también existe en el oligopolio, que es el modelo de empresa dominante. O, si ustedes lo quieren llamar por el título, es modelo Hodge-Heimer. Pero principalmente es el más conocido como oligopolio de empresa dominante. Ahí que van a tener que coexisten en el oligopolio de empresa dominante dos tipos de funciones de demanda, de precios, de acuerdos y de beneficios. Uno va a ser el de la empresa dominante, que va a funcionar como si estuviéramos actuando en un mercado de monopolio, porque es distinta, porque es más grande, porque establece las condiciones, y el resto de las empresas que compiten en el mercado van a funcionar como si fueran un mercado de competencia perfecta. Entonces, el modelo de oligopolio de empresa dominante se caracteriza ¿por qué? Porque tenemos una empresa que domina el mercado, lo domina por las características del tipo del bien, por los costos que tiene, por el tipo de empresa que es, y entonces eso va a hacer que pueda establecer los precios de acuerdo a como si fuera
un monopolio, y el resto del mercado que no deja o no ocupa es un mercado de competencia monopolística. ¿Por qué? De competencia perfecta, ¿por qué? Porque toma el precio de la empresa dominante y compite con lo que queda de mercado entre varias empresas. Y opera entonces ese pool de empresas que queda como si fuera una empresa, como si fueran de competencia perfecta. Ahí dice que hay un supuesto, que hay 10 empresas pequeñas y una grande. Dice en el gráfico de la izquierda, la curva de demanda nos indica la cantidad de demanda para el mercado. Y en la curva de la oferta, 10 nos muestra cuál es la oferta de las 10 empresas más chicas. Tenemos dos funciones de oferta. Una es la de la empresa grande y otra es la de las ofertas de las empresas más pequeñas. Dice, el gráfico de la derecha nos indica la curva de la demanda de la empresa líder y su curva de ingreso marginal. Y la empresa decide producir cuando el costo marginal, como en todos los mercados, la regla de oro, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y ahí va a maximizar su beneficio cuando produce 15 unidades. ¿15 unidades a qué precio? Al precio de 10. Y el resto de las empresas van a producir al precio que establece el mercado monopólico de esta empresa dominante. Bien, después de haber visto estos dos modelos más tradicionales, como el de demanda quebrada y el de empresa dominante, vamos a ver lo que se llama la teoría de los juegos. Podemos, dice, utilizar la teoría de los juegos y el dilema del prisionero para comprender cómo se fijan los precios, cómo es la guerra de los precios y otros comportamientos que se dan en el mercado oligopólico que no se dan en el resto de los mercados. Entonces, dice, analizaremos el caso especial del duopolio, que es una estructura de mercado en donde hay solo dos competidores. Y entonces el objetivo es predecir cada uno de ellos. Dice, nosotros somos dos competidores, producimos el mismo bien, queremos tener una visión estratégica, pensando en tomar la decisión de cuánto producir y a qué precio en función de lo que hace el competidor. Entonces ahí vamos a tener qué sucede con el duopolio, qué condiciones tienen los costos y la demanda de esos bienes. Ahí tienen en el gráfico de la derecha de ustedes, tienen el duopolio, colusión y beneficios, donde tienen una función de demanda, ¿no? La función de demanda les establece que van a vender 6 unidades del bien a un precio también de 6, ¿no? Y del otro lado tienen un duopolio de colisión y beneficios, pero donde solamente ahí van a tener los costos marginales y los costos medios. Entonces dice, supongamos que existen dos empresas y que tienen características iguales. El gráfico de la izquierda dice, se muestran las curvas de costo medio y la de costo marginal, y el gráfico de la derecha muestra la curva de demanda del mercado. Las dos empresas producen bienes que son idénticos y el precio por ende va a ser igual para ambas. Entonces dice, ¿qué sucede entre el duopolio y la colusión? ¿Qué es coludir? Es importante que ustedes lo sepan. Coludir es un acuerdo que se establece entre dos o más productores con la finalidad de restringir la producción de los bienes. De esa forma, al arreglar la cantidad de bienes que se van a producir en el mercado, eso permite que suba el precio del bien y aumente el beneficio. O sea, que actúen como si fuera un monopolio. Entonces, ese es el verbo coludir. Coludir es conveniar, establecer un acuerdo, establecer pautas de competencia. Dice, este tipo de acuerdos es ilegal. Al grupo de empresas que llevan adelante este tipo de convenios se los acusa de formar parte de un cartel. El cartel más conocido es el cartel de los países productores de petróleo, el cartel de la OPEP. Entonces, si tenemos un duopolio y también
también el duopolio pueden hacer que colusionen. ¿Qué vamos a poner? Vamos a tener dos estrategias que se pueden seguir. Una es que en ese acuerdo establezcan respetarlo, lo que acordaron entre los dos participantes del mercado, van a respetarlo, van a tener palabra, y en el otro, otra de las opciones que puede pasar, que cuando uno acuerde con la otra persona, tenga que violar el acuerdo. Entonces se dan 4 posibles combinaciones. Una es que